Durante más de 100 años, el béisbol creyó algo muy simple. Si quería ser un gran pitcher, no podía ser un gran bateador. Y si quería ser un bateador histórico, olvídate de lanzar. Nadie podía mantener ambas cosas al mismo tiempo. Esa habilidad, ese nivel de talento, fue reservado solo para Babe Ruth. Y para hablar de Ohtani, primero se tiene que hablar del gran bambino. Él debutó en 1914, a los 20 años. Un año después terminaría 18-8 con un 2.44 de efectividad. En 1916 tuvo una de las mejores temporadas de la década, 23-12 con una efectividad ridícula de 1.75. Y para 2019 tuvo solo un récord de 9-5, pero con 29 jonrones. Un récord en ese momento. Pero casi 100 años después apareció Shohei Ohtani y rompió la regla. Cuando Ohtani llegó a la MLB en el 2018 con Los Ángeles Angels, mucha gente pensó que el experimento no iba a funcionar. Un jugador que quiere ser bateador y pitcher al mismo tiempo en grandes ligas. Eso simplemente no se veía desde los tiempos de Ruth. Claro, tuvimos pitchers que cuando todavía se les permitía a los lanzadores batear en la Liga Nacional, podían meter cuadrangulares. Lanzadores como Madison Bumgarner con 19 o Carlos Zambrano con sus 24 jonrones en su carrera. Pero Ohtani no sería un pitcher que solo meterías a batear cuando le tocaba lanzar. Era un bateador talentoso y rápidamente empezó a callar bocas. En su temporada de novato, batió 22 jonrones en solo 104 juegos. Y además lanzó con efectividad de 3.31, suficiente para ganar el novato del año de la Liga Americana. Pero eso fue solo el principio. Fue algo que el béisbol nunca había visto. En el 2021, Ohtani tuvo una de las temporadas más absurdas en la historia del deporte. Batió 46 jonrones, robó 26 bases, produjo 100 carreras y además lanzó más de 130 entradas con un récord de 9-2 y una efectividad de 3.18. Esa temporada terminó con un WAR combinado de 9 victorias sobre reemplazo. Y aquí vale la pena explicar qué es eso del WAR. WAR significa Wins Above Replacement. Es una estadística que intenta medir cuántas victorias le aporta un jugador a su equipo comparado con un jugador promedio. Si un jugador tiene 2 de WAR, es útil. Si tiene 5 de WAR, es una estrella. Si tiene 7 o más WAR, estamos hablando de un nivel de MVP. Ohtani se acercó a 9 de WAR, haciendo 2 trabajos al mismo tiempo. Eso simplemente no existe hoy en día. Ganó el MVP y ganó de forma unánime. Al año siguiente, en el 2022, fue incluso mejor como pitcher. Terminó con un récord de 15-9, una efectividad ridícula de 2.33 y un WAR de 6.1 como lanzador. Eso es producción de Cy Young, mientras al mismo tiempo seguía bateando más de 30 jonrones. En otras palabras, Ohtani estaba produciendo el valor de 2 superestrellas en un solo jugador, un MVP ofensivo y un as de rotación. Es como tener a Clayton Kershaw y a Alex Rodríguez en un solo cuerpo. Luego llegó otro momento histórico, en el Clásico Mundial del Béisbol en el 2023. Ohtani lideró a Japón al campeonato y fue nombrado el MVP del torneo. El último momento del campeonato fue casi cinematográfico. Japón contra Estados Unidos. Último out del torneo. Ohtani en la loma contra su propio compañero de equipo, Mike Trout, el mejor jugador de la generación anterior. Y Ohtani lo ponchó. Ese momento básicamente simbolizó el cambio de era. Después de 6 temporadas con los Angelitos, Ohtani ya tenía novato del año, 2 premios MVP, ambos unánimes, un título con Japón siendo su gran capitán y líder. Luego llegó a los Dodgers de Los Ángeles. Y lo que pasó después fue todavía más ridículo. En sus primeras 2 temporadas con los Dodgers ganó 2 campeonatos seguidos y 2 premios MVP más, también de manera unánime.
Eso significa que Ohtani se convirtió en el único jugador en la historia con 4 MVPs unánimes. Nadie más tiene más de 2. Además, logró algo que solo un jugador había hecho antes: ganar el MVP en las 2 ligas, Liga Americana y Liga Nacional. El único otro jugador que logró eso fue el histórico Frank Robinson. Pero incluso con todos esos premios, las estadísticas de Ohtani siguen siendo lo más absurdo. En el 2024 logró algo que nadie había hecho jamás: una temporada 50-50. Más de 50 jonrones y más de 50 bases robadas. En más de 140 años de béisbol profesional, nadie lo había hecho. Ni siquiera los monstruos ofensivos de la era de esteroides, jugadores como Barry Bonds, Sammy Sosa, Alex Rodríguez e incluso Ken Griffey Jr., que pusieron números ofensivos ridículos, pero ninguno robaba bases así y ninguno lanzaba. Porque eso es lo que hace que Ohtani sea un unicornio en el béisbol. No es solo un bateador histórico, no es solo un pitcher élite, es ambas cosas al mismo tiempo. Y cuando sumas todo, su valor acumulado empieza a verse como algo de videojuego. Temporadas cercanas a 10 de WAR. Imagínate, en la temporada 2025, donde los Dodgers ganaron 93 juegos, si no hubieran tenido Ohtani, que tuvo ese año un 7.7 WAR, Los Ángeles hubiera terminado con solo 85-86 victorias. Hubieran perdido el título de la división a los Padres, que terminaron ese año con 90. Así de grande es el impacto de Shohei. En la Serie Mundial del 2025 ocurrió otra escena que demuestra el nivel de miedo que provoca. En el juego 3 contra Toronto, Ohtani empezó el partido absolutamente imparable. Conectó 2 jonrones y 2 dobles, arrancando 4 de 4 al bate. Después de eso, los Blue Jays simplemente dejaron de lanzarle. Desde la 9ª entrada en adelante comenzaron a darle base por bola intencional, una y otra vez. En total fueron 5, incluyendo 4 en entradas extra. El resultado fue algo que nunca se había visto en playoffs. Ohtani terminó envasándose 9 veces en solo un juego. La primera vez que algo así sucede en postemporada, y la primera vez en 83 años que un jugador alcanza base 9 veces en cualquier juego de MLB. Shohei Ohtani tiene 280 jonrones en su carrera, promediando casi 47 cuadrangulares en sus últimas 5 temporadas, un OPS de .957 en su carrera, 165 bases robadas y números de pitcher dignos de un as. Así que cuando miras toda la historia del béisbol, fuera de Ruth, hay solo un beisbolista que le da competencia a esos números: Barry Bonds, el jugador con más MVPs en la historia. Pero incluso ahí hay una diferencia enorme. Bonds dominaba bateando, Ohtani dominaba todo el juego. Y lo más impresionante es que apenas estamos viendo lo que realmente puede hacer Shohei. Lo que puede hacer después de salirse de Angelitos, una franquicia que no pudo hacer nada con 2 de los mejores jugadores en las últimas décadas. Ahora que está en Dodgers, la cantidad de MVPs pueden llegar cercas o incluso igualar a Bonds. Posiblemente compita también por un Cy Young. Solo la imaginación es el límite cuando el mejor jugador del mundo está en la mejor franquicia del deporte. Así que dentro de 30 años, cuando alguien te pregunte quién fue el mejor jugador que viste en tu vida, la respuesta probablemente será muy simple: Shohei Ohtani, el pelotero que rompió el molde del jugador perfecto en el béisbol. Déjame tu opinión en la caja de comentarios. Dale like si te gustó el video y suscríbete para más documentales deportivos como este. Yo soy Roberto Rey. Nos vemos en el próximo video.